paz y bien. Con el video de este mes abriremos una nueva sección dentro de la lista de videos que llevará a título Stromatei o retazos, ¿no? Este término pues proviene del griego stromata, ¿no? Todo esto a través de un texto de Clemente de Alejandría, padre de la iglesia, el cual escribió una obra bajo ese título, ¿no? Stromata, que se traduce normalmente como tapices o miscelánea, pero que en este caso lo jalaremos más hacia decirlo como retazos, ¿no? En tanto referirnos a retazos de tela, ¿no? Tomamos un retazo de aquí, un retazo de allá, que también si recordamos pues parte dentro de este canal consiste en utilizar la caja de herramientas genealógica, que es obtener lo que nos sirve de un tema, de sociología, de historia, de filosofía, de teología, para ir armando ciertas reflexiones sobre el pensamiento. En este caso pues he decidido abrir esta sección debido a que pues he tenido una carga pesada este mes con trabajo, no había podido sentarme a hacer video y en específico este mes hubo varios temas interesantes que intentaremos pues abordar justamente como cachitos, ¿no? Como tapices, no realmente a profundidad, pero sí rescatando algunas cosas dentro de diferentes temas, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues franciscanamente es un mes con varias festividades, bastante pesado, ¿no? Se recuerda a San Buenaventura, se recuerda a Raimundo Lulio, tercero franciscano, ¿no? Entonces entre ellos dos pues ya tenemos varias cosas ahí que actualizar, ¿no? Que hablar. Obviamente sus temas no se pueden agotar a una sola cuestión, entonces pues mencionaré varias cosas intentando relacionarlo. Entonces, otra vez pues he explicado cómo se abre esta sección, explico un poco más y vamos a empezar estos retazos filosóficos o terminológicos con Clemente de Alejandría, ¿no? Antes de eso pues he de contarles que es un filósofo que me gusta bastante, un teólogo que también me gusta bastante. Tuve mis mozalidades por ahí estudiando ética en la facultad hace unos años, presentando justamente el trabajo de Clemente, ¿no? como un intento de la primera filosofía cristiana práctica, ¿no? Propuesta para llevar, digamos, de manera similar dentro de las filosofías helenísticas, ¿no? Entonces, a pesar de que Clemente no es considerado como santo, no se le dejó de venerar como santo dentro de la Iglesia Católica en algún momento, la Iglesia Ortodoxa también lo dejó un poco de lado, pues varios de su pensamiento permitió a final de cuentas el desarrollo de el pensamiento que vendría posteriormente. Además, habría que notar esta cuestión, ¿no? Clemente era una persona que nació por ahí cerca del año 150 y falleció hacia el año 225, 250, no, perdón, 215, ¿no? En Capadocia en sus últimos años. Ajá. Ahora, ¿qué era interesante con este señor? Primero, fue alumno de Panteno, ¿no? En Alejandría, ¿no? Justamente en la escuela de Alejandría, es maestro de Orígenes, y él previamente a su conversión cristiana fue pues formado dentro de la filosofía griega, dentro de la escuela neoplatónica, en la escuela de Alejandría a final de cuentas, ¿no? Y todo esto lo va a permear hacia buscar su obra y su pensamiento justamente en una vivencia del cristianismo, en un intento de, vamos a decirlo así, de estos primeros intentos de colocarle cierto pensamiento filosófico al cristianismo, ¿no? Recordemos que a final de cuentas para estas fechas todavía no está del todo fijo ciertos cánones dentro de la iglesia, no está fijo todo el pensamiento, de hecho se están empezando a formular estas cuestiones. Ahora bien, él no es el primero que intenta esto, el primero o los primeros que podemos rastrear es a Justino Mártir, ¿no? Justamente más o menos por el año en el que él nace, poquito antes, ¿no? Justino empieza de hecho con esta obra de, vamos a decirlo así, cristianizar la filosofía griega, ¿no? Cristianizar el pensamiento grecorromano, ¿no? O darle una formación también filosófica, un sentido filosófico
a lo que estaba, ¿no? Dentro del cristianismo. A final de cuentas, pues eran parte de las acusaciones que se hacían dentro de la época hacia el cristianismo, ¿no? Que el cristianismo era superchería, ¿no? Visto desde el lado filosófico, que no tenía argumentos, que no tenía una formación sólida, por ejemplo, como tenían las escuelas helenísticas, donde llevar una lógica, una ética, ¿no? Una imagen incluso que dar. Entonces empiezan a pensarlo justamente desde este sentido, ¿no? Para esto, pues a grandes rasgos, Clemente divide su obra en tres partes, ¿no? La primera es el Protrépticos, o exhortación, ¿no? Una exhortación a los griegos, hablando justamente sobre la conversión, ¿no? De hecho, comienza precioso, él utiliza un término que me gusta mucho, que se llama el canto del logos, ¿no? Recordando justamente esta cuestión de la creación y prefigurando que Cristo está presente ahí, ¿no? El espíritu que aletea sobre las aguas, ¿no? En el momento de la creación. Él dice, ese espíritu es el logos divino, ¿no? Ahí traducimos después con el tiempo logos, pasa a verbum, ¿no? Pero en ese momento logos refiere justamente con toda la carga griega a la acción, ¿no? El logos, que es Cristo, ¿no? Prefigurado Cristo ahí presente, no estaba nada más así, ¿no? Sino como marca igual el principio del Evangelio de San Juan, ¿no? Energía logos, energía proston teon, aleteaba y creaba, cantaba, ¿no? Cantaba, y ese canto lo que hace es crear, organizar, ordenar, darle una coherencia lógica, ¿no? A todo lo que se está haciendo. Entonces empieza justamente ese trabajo filosófico, ¿no? Con esta exhortación a los griegos de por qué la conversión al cristianismo, de qué términos cristianos puede llevar, ¿no? O cómo el cristianismo también puede ser cierto modo de una filosofía práctica, ¿no? De ahí el segundo libro se llama el Pedagogus, o maestro, ¿no? Ese logos que todo lo crea, que todo lo canta, se encarna en algún momento, ¿no? Es Jesucristo a final de cuentas, y entonces comienza a enseñar, ¿no? Recordemos a final de cuentas, si tomamos en cuenta la formación cultural, ¿no? La paideia, ¿no? Dentro de ese momento, la paideia griega que había en el mundo grecorromano, pues justamente el pedagogo era el encargado de educar a los hijos en la familia, no dentro del mundo grecorromano. Entonces este papel de pedagogus, de maestro, va a ser justamente el papel de Jesús, ¿no? Y es un maestro que forma la vida, que forma la mente, ¿no? Que forma el que se va haciendo del quehacer diario, ¿no? Entonces en esto consistiría justamente su segundo libro, ¿no? Dentro de la trilogía, ¿no? De hecho, pues se puede notar bastante la influencia estoica, ¿no? Sobre todo de Musonio Rufo, ¿no? Hacia Epicteto, ¿no? En tanto el educador, ¿no? Todos aquellos que se han bautizado entran entonces en el camino de Jesucristo, que es quien va enseñándoles el camino a seguir, ¿no? La pedagogía de vida, ¿no? Y cómo la conducta individual justamente va mostrando o se va transformando más bien a un modo de vida que es natural, ¿no? Que es simple, que es moderado dentro de la misma vida y que a la vez tiene esas bases filosóficas, ¿no? No termina, como digo, su pensamiento, ¿no? Termina al final con el tercer libro, que es el Esterómata, o estos pedazos, estos tapices, ¿no? Que es lo que nos interesa justamente ahorita para el canal, en donde él intentó darle un aspecto más filosófico, vamos a decir una especie de laboratorio de diferentes términos, ¿no? De intentos filosóficos al cristianismo, ajá, pero que no termina de contestar todas las interrogantes que a él le interesa, no termina de concretar ciertas argumentaciones, ¿no? Y entonces pues básicamente se queda ahí, no avanza más, pero lo que nos interesa justamente de esos de ese término del Esterómata, ¿no? Que por cierto pondré hay una versión libre en Internet Archive, que la pondré aquí al final del video en los en la descripción por si alguien quiere consultar justamente esa obra. Pues es el asunto de los pedazos, ¿no? ¿Qué vamos a formar con esos pedazos? Para tener
o para formar nuestro pensamiento crítico, nuestra relación actual del cristianismo a través de estos cachitos que vamos tomando de una y otra cosa, ¿no? Entonces, una vez dejada en clara la base en la cual inspiramos esta nueva lista de reproducción y de videos que espero sacar a lo mejor más consecutivamente, de una forma más rápida, justamente por ser fragmentos en lugar de un texto completo, pues entramos ahora sí de suyo en lo que nos incumbe a este mes, ¿no? Entonces, dentro de la orden del día que tenemos, pues me gustaría empezar con un autor que me gusta mucho, un autor franciscano reciente, o un poco reciente más bien, que se llama José Antonio Marina, ¿no? Es un fraile menor, el cual ha sacado bastante obra en español, ¿no? Justamente sobre el franciscanismo. Y bueno, alguna vez por ahí en algún tema de formación me decían, es que hay que atenerse a lo que hay en los libros, hay que atenerse a lo que tenemos en los manuales de formación, que si bien es cierto que los manuales es una cuestión muy básica para lo que llevamos, no se agota, ¿no? Al contrario, deben ser temas que están puestos, creo yo al menos, para expandirse justamente dentro de los temas de formación franciscana, formación humana, formación cristiana, ¿no? Y no quedarse solamente ahí, ¿no? Justamente como adultos, pues la invitación sería, vamos a decirlo así, dentro del plan de formación que sigue siendo el mismo desde el 2000, si no mal recuerdo, al menos nacional, dentro de la OFS, a expandir, ¿no? Que la formación no se acaba, ya que esas bases que tenemos de ahí tenemos que, pues, alimentarlas, ¿no? de una manera mejor, con todo lo que esta formación va necesitando, ¿no? Y lo que va prescindiendo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el libro titulado Visión franciscana de la vida cotidiana de José Antonio Merino, entraremos con su presentación e introducción, ¿no? Que nos dice, de hecho, ciertas cosas que me llaman la atención, analizaremos ahorita, justamente en el tenor de cómo vivir, estudiar, aumentar nuestro conocimiento y entendimiento del franciscanismo. Cito: la fuerza convincente del franciscanismo no es la ingenuidad, sino la experiencia gozosa del amor gratuito de Dios y la reconquista confiada y alegre de la inocencia perdida. No gasta tiempo en hacer el inventario de lo negativo que nos rodea, sino que dedica sus mejores fuerzas y esfuerzos a descubrir, a vivir y transmitir los valores existenciales de la vida cotidiana, convencido de que todo es gracia y que incluso la misma desgracia puede ser agraciada. Entonces vamos a ir desglosando como siempre, ¿no? No se trata entonces de la ingenuidad, no es decir, Francisco decía soy simple y tonto y esa simpleza es no conocer nada, no se trata de ser ingenuos, nos dice aquí, ¿no? Sino que esa experiencia gozosa del amor está basada justamente en esta formación, ¿no? En una reconquista de qué es lo que vamos viviendo, de qué es lo que vamos haciendo, de que si la sociedad nos pide ciertos términos, ciertas cuestiones a que confrontar, ¿no? Tenemos que vivir esa experiencia gozosa de volver a reencontrar, de reconfigurar, de volver a aprender, ¿no? Al final de cuentas, como dice justamente la regla de la OFS, la formación franciscana es un camino que nunca se acaba y que por lo tanto siempre está en constante transformación, ¿no? Y nos dice aquí, entonces eso nos lleva a una reconquista confiada y a una alegría de la inocencia perdida, ¿no? Es decir, podemos redescubrir, ¿no? De hecho, me gusta bastante porque tiene que ver también con San Buenaventura, ¿no? Esta recreatio, ¿no? De la que habla en otros videos, que es el hombre se vuelve un co-creador, ¿no? Con su Señor, de todo el entorno, ¿no? Entonces, justamente es eso, recuperamos esa inocencia perdida, esa visión de ver con ojos nuevos todo nuestro entorno a través de esta experiencia del franciscanismo, ¿no? Esa es la fuerza del franciscanismo, esa es su viveza, ese es su dunamis, ¿no? A final de cuentas. Nos dice aquí, igual sobre este libro, en las páginas que siguen trato de presentar una ontología franciscana de la vida cotidiana, analizando aquellas categorías y aquellos comportamientos que me parecen fundamentales en nuestra existencia de cada día. A final de cuentas, lo que Marina propone justamente con su libro, con este libro en específico, es eso, ¿no? El franciscanismo tiene que ser cotidiano, tiene que ser algo que, así como me acabo de mencionar también con la obra de Clemente de Alejandría, algo que lleva viveza, algo que es vivido, ¿no?
Pero ojo, porque no se trata solamente de que es la vida, ¿no?, la que nos conduce y no hay una formación, entonces por lo tanto, no, lo que yo vivo es lo que yo llevo y es lo que me marca con la tau que traigo colgando. No, es de hecho un camino de ida y de vuelta, ¿no? Dice la regla del Evangelio de la vida y de la vida del Evangelio, ¿no? Vamos y venimos, me gusta mucho la analogía de la marea, ¿no? Es como el mar, ¿no? Es una profundidad que nunca se acaba, que nunca terminamos de comprender, pero que no por eso no nos inmiscuimos en él, al contrario, nos metemos, lo disfrutamos, lo gozamos, nos lleva, de repente nos revuelca, nos atormenta, ¿no? Te regresa otra vez, ¿no? Si te quedas ahí acostado en el mar y no te fijas, cierras los ojos y te lleva, y cuando ves estás más adentro, ¿no? O sea, no sabes en qué momento llegaste ahí, ¿no? Pero por eso me gusta esa analogía, justamente, es la viveza de que la vida misma es así, ¿no? La vida es intempestiva, la vida es, incluso si queremos llamarlo así, violenta, ¿no? Tiene cierta violencia en tanto que llega a agreste, que llega a lo que es, que no esperas, ¿no? No tienes un camino concreto, te arrastra, te lleva y te regresa a final de cuentas, ¿no? Y esa cuestión es lo que nos invita aquí justamente, ¿no? No se trata de hacer un inventario de lo negativo, no se trata de decir esto no es franciscano, esto no es cristiano, esto está mal, esto bla 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 bla, ¿no? Se trata de dejarnos llevar como esa ola, como ese mar, por la vida misma, ¿no? Llevándonos a una visión cotidiana en donde vamos notando que entonces todo, incluso los momentos que parecen peores, pueden convertirse en un signo de gracia, ¿no? De hecho es parte de la interpretación franciscana de la gratuidad de Dios, ¿no? Dios desborda ese sumo Dios que se encuentra en todo dando justamente vueltas, ¿no? Y dice aquí, el hombre casi siempre recuerda que es hijo del pasado, pero casi siempre olvida que es padre del futuro. Hay que tener memoria, sí, pero también hay que tener imaginación creadora. De lo contrario, nos convertiremos en tranquilos conversadores con los antepasados, es decir, con lo que fue. El pasado no puede reducirse a pura historia, y mucho menos a histeria, pues es un proyecto humano que debe conectarse con el presente y con el futuro. Entonces también es el toque aquí, ¿no? O sea, muchas veces decimos, sí, estamos orgullosos de ser portadores de un atao, de ser portadores de los valores franciscanos, de que ahora ya sé qué significa mi hábito, de que ahora sé qué significa la cuerda, de que esto es lo que decimos que debe de ser, ¿no? Pero si solo nos metemos ahí, estamos en una serie de contenidos vacíos, ¿no? No estamos dándole paso a ese mar justamente que se adentra, ¿no?, a esa vida que lleva. Sí, necesitamos tener presente el pasado, de ahí venimos y de ahí viene justamente esta cuestión de reflexión, al menos de lo que intentamos presentar en este canal. Pero, como dice aquí, no es olvidar el futuro, ¿no? Lo que construimos nos da nuestro presente y es con miras a, dijéramos cristianamente, hacia la vida eterna, ¿no? Con miras hacia lo que viene después, con una mira escatológica, ¿no? Recordando, como he dicho varias veces, la base del crucifijo de San Damián, una fe recta, con una esperanza cierta, con una caridad perfecta, ¿no? Y las tres se van convirtiendo en un caminar, en un hacer, en que esto que estamos haciendo deja paso, a final de cuentas, hacia el futuro, ¿no? Entonces no podemos reducirlo a simples lecciones de historia, ¿no? Tampoco a romantizar cómo vivió Francisco, cómo vivió Buenaventura, Clara, el personaje que ustedes quieren tomar y decir, pues cosa era romántico y era de aquellos tiempos, porque ya no se puede vivir, porque Francisco casi flotaba y volaba, ¿no? O sea, que tenés una imaginería ahí medio rara y perversa, ¿no? A mi gusto. Aquí no. Tiene que conectarse pasado con una reflexión del presente, ¿no? Orientado hacia qué futuro es lo que tenemos, lo que esperamos, lo que dejamos justamente en este presente que se va volviendo pasado, ¿no? De otra forma se reduce justamente a histeria, ¿no? A una histeria de estar repitiendo, es que solo es esto y no es más y no se puede hacer ninguna otra cosa, ¿no? O solo utilizamos lo que conocemos para señalar, para hacer un lado al otro, ¿no? Para decir lo que creemos que es, y entonces que nos colocamos delante de decir, soy más que Jesús, que Jesucristo, porque estoy diciendo lo que es. No da para nada la actitud de Francisco, ni la actitud del mismo Cristo, ¿no?, que pues lo amaba al Padre. No, se trata justamente de, regresando igual a pensar tanto Clemente con lo que hemos dicho, ¿no?, haciendo las conexiones, dejarse llevar por el maestro, ¿no? Caminar al lado del maestro
caminar con los pasos al lado, que es el seguimiento de Jesús, ¿no? Al final de cuentas es un seguir, un andar, ¿no? Literalmente, y dejarnos ver, comparar justamente con esa cuestión humana que llevamos, ¿no? que somos, que nos va configurando a través de todo lo demás. Eso, justamente esa conexión del pasado, ¿no? Como lo que le damos, pero que nos sirve para pensar nuestro presente y elaborar con miras hacia el futuro, es lo que constituye un término que aquí José Antonio Merino explica como ontología, ¿no? Una ontología es eso, ontos en griego significa todo, es la comprensión del todo, la comprensión de lo que tenemos, ¿no? Fuera de una metafísica que es una fundamentación superior, vamos a decirlo así, la ontología lo que busca es la reflexión justamente de este presente, ¿no? Este presente que tenemos, qué es lo que constituye, que cómo lo vivimos, hacia dónde lo estamos orientando, obviamente pensando desde un aspecto filosófico, pues entra en una ética, ¿no? Que es cómo nos relacionamos con nosotros, hablando muy Foucaultianamente en el gobierno de sí y el gobierno de los otros, ¿no? Cómo me gobierno a mí mismo y cómo ese me llevo con mí mismo me lleva a relacionarme con los demás, ¿no? Una estética, que es la imagen que damos, ¿no? Hacia dónde tiende esa estética que llevamos a eso que hacemos, ¿no? La ética, la estética, obviamente tiene su propio orden, ¿no? Que serían cierto tipo de lógicas, ¿no? Y cómo lo ejercemos hacia con los demás en donde vivimos, que sería una política, ¿no? Una polis, cómo vivimos en la ciudad, cómo vivimos en nuestro entorno, en la sociedad, todo esto. Entonces la ontología configura esas tres cosas para llevarla justamente a la reflexión del presente. Entonces no basta con ser conversadores del pasado, necesitamos, como nos señala aquí Merino, pensarlo de esta forma, ¿no? Pensarlo de forma ontológica. Nos dice, es necesario distinguir claramente entre el franciscanismo histórico y el franciscanismo real. Tenemos dos, ¿no? Entiendo por franciscanismo histórico el ideal y el paradigma vividos por Francisco de Asís y su generación histórica. Y su generación heroica, transmitidos por sus escritos y por el testimonio de sus biógrafos. Entonces, primero, ideal franciscano. Nos dice aquí Merino, nos sugiere él entenderlo justamente como todas aquellas cosas históricas que vivió Francisco de Asís, que vivió sus compañeros, ¿no? Clara, los primeros hermanos, ¿no? La evolución tan rápida que tuvo la orden, que es lo que también hemos intentado ver en este canal, ¿no? Todos los cambios que se van configurando, ¿no? Claro, y eso cómo fue llevando el ideal franciscano, ¿no? Con sus contemporáneos, con los posteriores, ¿no? Como lo fue también Buenaventura, que es, digamos, relativamente cercano a las vivencias de Francisco, ¿no? Con cómo se fue formando la filosofía franciscana, cómo se fue asentando en las universidades, ¿no? Todo este proceso de ideal sería el franciscanismo histórico, ¿no? Por una parte. Y después nos dice, y por el franciscanismo real, segunda parte, el vivido en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuál es el franciscanismo real? Pues esto que vivimos justamente actualmente y que se ha vivido a través del tiempo, ¿no? Con sus heroísmos, ¿no? Con aquello que nos acerca, vamos a decirlo, a los ideales, ¿no? Al modus vivendi de Francisco, y traiciones, ¿no? Que también el franciscanismo real cuenta eso, ¿no? En qué hemos errado, qué hemos dejado de lado, por qué lo hemos dejado de lado, cómo nos fue, vamos a decirlo así, como también le fue a las primeras generaciones de franciscanos en traicionar el ideal al convertirlo en una institución, ¿no? Cómo la institución fue traicionando ese tipo de cosas y cómo eso lo heredamos nosotros también para dejarlo de lado, ¿no? O convertirlo o dejarlo simplemente como toda esta cuestión que se aleja del ideal, ¿no? Que se aleja de conocer, por ejemplo, a Francisco en lo que nos dicen sus escritos, en lo que marcan las biografías, también qué intenciones tienen las biografías, ¿no? Porque no todas tienen las mismas intenciones, ¿no? Entonces ya tenemos dos puntos ahí fuertes dentro de justamente el franciscanismo, ¿no? Cómo se ha vivido a través de la historia, cómo eso también ha dejado todo lo demás, ¿no? Y cómo lo vivimos actualmente, ¿no? Dice, con su fuerza originaria, ¿no? Y sus transacciones y acomodaciones a las exigencias de la vida concreta, que nos pide actualmente, que nos deja, que seguimos faltándole dentro de esa institucionalización de todo lo demás, ¿no? Que seguimos llevando realmente, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido sus transacciones de cambio, ¿no? De relaciones de poder a final de cuentas, dentro de lo que denominamos también, aparte cada quien, como franciscanismo, ¿no? Nos dice entonces, nosotros
No somos de la generación de los hombres fuertes que hicieron la gran revolución del espíritu según la utopía del Evangelio de Jesús, ¿no? Nosotros actualmente estamos bastante acomodados con las redes sociales, con el internet, con lo que se nos exige dar como una imagen, ¿no? Como una imagen incluso de traer colgando un atado, con una imagen de que nos vean vestidos de café, con una imagen de estar siempre presente en, por ejemplo, en una comunidad eclesial, ¿no? Y que a veces esa imagen traiciona justamente también, no siempre, ojo, toda la vivencia franciscana en lo cotidiano, ¿no? En lo que vivamos normalmente, ¿no? Y dice, no somos esos, no somos esos que transformaron en ese momento en la vivencia de la utopía, del evangelio de los primeros compañeros, ¿no? De los espirituales, de todos los que fueron siguiendo, ¿no? Dice, nosotros somos sus hijos, ¿no? Heredamos justamente una historia y sus continuadores, ¿no? Que hemos recibido una herencia, ¿no? ¿Cuál herencia? Pues justamente todo lo que históricamente nos ha dejado, ¿no? Pero tenemos que pagar las deudas y preparar una sucesión de una corriente de pensamiento y de acción que necesitan estar junto a la vida, junto a sus audaces y junto a sus fracasos, ¿no? Entonces, y planteando justamente la pregunta del por qué. ¿Por qué necesitamos conocer la historia franciscana? Pues justamente por esto, porque tenemos esa herencia, ¿no? Hay gente que dice, es que el Memoriale Propositi, y no saben ni qué es el Memoriale Propositi, es que los terciarios, y no saben ni el Santo de los franciscanos, ni cuántos ha habido, ni dentro de toda esa historia, cuáles han sido los errores, cuáles han sido los aciertos, en qué momento los terciarios se fueron acomodando, por ejemplo, ¿no? Y que sigue siendo parte del movimiento franciscano. Hay muchísimos temas, a final de cuentas, para andar ahí, ¿no? Entonces, no sé, aquí no somos ellos, ¿no? No pretendemos ser Francisco, no pretendemos ser Gil, Antonio, los primeros compañeros, Clara, pero somos los que, hijos, que nos decimos franciscanos, que damos todo eso que llevamos como historia. Por una parte, sí, recuerdan lo que vimos en el tema del Monte Alverna, ¿no? Se hereda la historia de los estigmas, ¿no? Portamos los estigmas de Francisco en el hábito y se nos olvida a veces que es, ¿no? Que es una marca que se permea a través de los siglos, ¿no? Que tiene un contenido, es un signo puesto que habla de suyo, ¿no? En todo lo que llevamos, y eso lleva justamente a todo lo demás, ¿no? El hábito no es solamente el escapulario y la cuerda, el hábito es justamente, como la palabra lo dice, lo que se va haciendo a diario, ¿no? Lo que nos conforma, lo que somos y lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, eso, y tanto lo bueno como lo malo que hemos hecho con todo eso, ¿no? Que son los audaces y los fracasos, es justamente lo que nos invita aquí Medina, ¿no? Dice, al escribir sobre el franciscanismo hay que evitar ciertos escollos y ciertas manías en los que fácilmente se cae. La repetición, por un lado, ¿no? Repetir siempre lo mismo, decir es que es específicamente esto sin entender el por qué, ¿no? Segundo, el romanticismo exultante, ¿no? Estas imágenes, que así como hay imágenes malsanas de Dios, ¿no? De un Dios que premia, de un Dios que castiga, hay imágenes malsanas de Francisco, del franciscanismo, ¿no? Como ese hombre totalmente apartado que casi, perdón por la palabra, pero casi vuela un pedo, ¿no? O ese hombre abstraído de hermano sol, hermana luna, ¿no? Que está totalmente separado de su realidad, ¿no? Cualquier idea romántica, popera, ¿no? O el Francisco ecologista, cuando ni siquiera sabía él de términos de ecología, ¿no? Y estaba considerando simplemente la creación por ser hermana. O sea, todo ese tipo de ideales que vamos cambiando, ¿no? Son necesarios retirarlos al escribir y al hablar justamente de franciscanismo, ¿no? Por otro, un cierto bricolaje intelectual, ¿no? Ese pegado justamente de decir, pues yo sé esto de Francisco, yo leí esto de Francisco y es eso, y es lo que obtuve de aquí, y lo que obtuve de allá, y lo que obtuve de esta película, y lo que obtuve de todos lados, ¿no? Como si fuera un puro ensayismo del pensamiento, ¿no? Del sentimiento o de las modas sociales, porque también de repente pues, se nos puede poner de moda Francisco, o que hacemos 850 años del testamento, de la muerte de Clara, de lo que sea, y como queremos ponernos a la moda, traemos la figura a colación y nos olvidamos de todo lo demás. Y no se piensa justamente en ese ideal, no se piensa en esa historia, no se piensa en esos errores y aciertos, no se piensa en la reflexión actual, ¿no? Tampoco al respecto. Pues nos dice, todo eso hay que dejarlo de lado.
En el franciscanismo hay muchos caminos y senderos, caminos trillados por los que todos o casi todos andan, ¿no? Ha sido la historia de siempre, ¿no? Quedarnos con este Francisco exaltado, con este Francisco apartado, quedarnos simplemente con lo que creo que es para yo sentirme bien, ¿no? Y no es ahorita, no es una novedad, es un problema que ha estado de siempre, ¿no? Caminos o senderos interrumpidos, ¿no? Nos hartamos, llegamos a la meseta espiritual y se queda ahí y no hay ningún avance, ¿no? Y nos quedamos con lo que nos acomoda. Caminos intransitados, ¿no? Caminos en los que nos negamos, ¿no? Nos negamos de repente a entrar. Hay por ahí un texto de los 70s de Sor Augusta Lainati, una clarisa, ¿no? Que se llama Clara Aconseja Francisco, se lo recomiendo también ampliamente, en donde ella hace un ejercicio de decir, yo no me quiero quedar con el Cristo problema, ¿no? Con el Cristo que me confronta, con el Cristo que veo afuera, ¿no? Yo lo que quiero es ese Cristo que me hace sentir bien, ¿no? Ese Cristo que no me hace pensar en lo que tengo que interiorizar, ese Cristo que todo el tiempo es bello, que todo el tiempo es resurrección, que todo el tiempo es una sangre derramada porque aleluya, yo estoy salvado y pum, camino trillado y además soberbia, ¿no? O sea, nos avienta así de bruces, ¿no? A un abismo que no, porque nos da miedo mirar a la nada, porque nos da miedo mirar al cielo y decir, wow, esto es una mezcla de terror y de cesura ante la incertidumbre del no saber, ¿no? Senderos insospechados, ¿no? A veces creemos o damos por sentado que todo va por cierto lugar y de repente, pum, la experiencia, la vida de tu hermano, la vida de alguien más, nos da el vuelco hacia otras cuestiones, hacia otros caminos. Sirviéndose de un feliz pensamiento de Heidegger, diré con él, pero aplicándolo al franciscanismo, que, recita, hay muchas sendas ignoradas aún, es decir, no todo el franciscanismo está escrito, pero cada pensador se ha asignado solo un camino, el suyo, y debe recorrerlo arriba, abajo y abajo para acabar considerándolo como suyo, aunque jamás le pertenecerá, y decir lo que pueda averiguar siguiendo este camino, ¿no? Es decir, sí, cada quien toma su propio camino, cada quien lo vive. De hecho, la regla franciscana, tanto la del Vaso FM como nuestra regla, como la regla de Clara, que está basada obviamente en la de Francisco también, van por esa cuestión, ¿no? Ninguna es una uniformación de lo que debe de ser. Tienen una apertura porque justamente respetan eso. Cada cual lleva su vivencia, ¿no? El suyo es lo que cada uno de nosotros queremos asumir con todo este caminar básico que vamos llevando, pero que no podemos hacerlo nuestro hasta que lo hemos recorrido de principio a fin, de pies para abajo, de arriba, ¿no? Hasta el final. Compartimos a final de cuentas parte de eso y aún así no es nuestro, ¿no? Porque es lo que queda como legado para otras formas de vida y que va a topar después también a otros, ¿no? Que es lo que va justamente configurando la fraternidad, ¿no? Las ideas claves en el franciscanismo nunca están definitivamente poseídas, no somos expertos franciscanólogos, no tenemos todo dicho, sino que invitan a nuevas posesiones e interpretaciones, ¿no? Y obviamente conforme nuestra realidad es cambiante, conforme hay nuevos retos, se necesita esa actualización, se necesita esa tuerca de vuelta, se necesitan esos retazos como ahorita de pensamiento para pensar, repensarlo, recrearlo y darle vuelta justamente a esta cuestión ontológica, ¿no? Del camino a seguir, ¿no? Ciertamente la base es el Evangelio, que el Evangelio es para todos, pero el Evangelio no les habla a todos de la misma forma, no nos habla a todos de la misma forma, ¿no? De hecho es lo que lo hace palabra viva, que sigue moviéndose, que sigue interpretando. El momento que lo dejamos así como ya me lo sé, es palabra estéril, es palabra muerta, es una meseta de donde no salimos de ahí porque se vuelve una muletilla, ¿no? Para defender algo, más que un camino que abra otros caminos, que abra otras sospechas de las que sabemos o no a dónde nos están llevando. El pensamiento franciscano, que brota de la vida y de la experiencia inacabada, como fue la vida de Francisco, es siempre un pensamiento inaugural que va más allá de la palabra hablada para convertirse en palabra hablante, ¿no? Entonces,
sí, tenemos las bases de lo que vamos llevando, pero no solo para decir esto y se acabó. Tiene que ser una palabra hablante, una palabra que transforma, ¿no? Un dunamis que va llevando justamente de un lugar a otro, ¿no? Es una obra inacabada y va a seguir inacabada mientras sigamos existiendo así, ¿no? Es un discurso que asume lo sincrónico de su espíritu fundacional en diálogo permanente con lo diacrónico de cada época. Es decir, sí, lleva los fundamentos, lleva el ideal, pero ese ideal no se cierra, no somos copias o calcas de Francisco o de Clara. Cada uno va llevando su camino y lo va adaptando a lo que vamos viviendo al final de cuentas. Y obviamente se tiene que ir adaptando no solamente a la vida de cada cual, sino a los retos sociales que vamos cada cual teniendo justamente en los diferentes lugares a lo que nos vamos confrontando. Eso es lo propio y lo precioso del franciscanismo, ¿no? Dice, el dinamismo del franciscanismo está inacabado porque no es un estado, el franciscanismo no es decir yo soy esto, sino un proceso, ¿no? Es una búsqueda constante en la que no siempre es la respuesta, ¿no? Que es justamente, me remito otra vez a lo en el crucifijo de San Damián. Pedimos una esperanza cierta y una caridad perfecta que nos dé un sentido y conocimiento de lo que vamos leyendo e interpretando como el santo y veraz mandamiento de Dios, ¿no? Del Evangelio. No se acaba, no se limita, no nos dice así está ya hecho, ya está aquí diciendo esto y no hay otra cosa, ¿no? Se va transformando al final de cuentas. Es un proceso que no tiene una serie de pasos establecidos, sube, baja, viene otra vez, ¿no? Se estanca y sale y puede caer al abismo y volver a subir. No lo podemos poseer. En el momento que lo consideramos poseído, estamos perdidos. Hay en su propia vida lo aún no vivido, nos falta todo el camino por recorrer, como hay también en su escuela un impensado, usando la expresión tan entrañable de la fenomenología, ¿no? Aquello que no hemos pensado, aquello que la experiencia no nos ha dejado decir, no nos ha dejado abordar, ¿no? Pero que las circunstancias que tenemos nos va llevando justamente hacia eso, ¿no? Que nos estimulan y nos invitan a nuevas expresiones existenciales, sociales y culturales. Es decir, al ser existencial, digo, aquí Medina lo está pensando justamente desde Heidegger, ¿no? Entonces refiere justamente la fenomenología a eso, a la existencia, pero también lo quiero jalar obviamente hacia un existencialismo, en tanto que el existencialismo toma la vida justamente, o el caminar de vida, hablando ya como filosofía, desde la misma experiencia, ¿no? La experiencia de lo que vamos llevando, las circunstancias que vamos teniendo, como dije Ortega y Gasset, es lo que nos va definiendo como ser hombre, como ser X, como ser Y, ¿no? Y no lo deja solamente en lo existencial, sociales, ¿no? Porque obviamente dentro de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, tomando otro pastiche, ¿no? Justamente con la última encíclica del Papa León, que es el uso de la inteligencia artificial, pues es justamente eso, ¿no? Nos dice, bueno, habría que proponer, a grandes rasgos, ¿no? Un resumen de justamente cómo empieza esta encíclica, que sea como una torre de Babel, ¿no? Que no nos perdamos entre esas lenguas, que no nos perdamos entre ese uso de lo que hacemos, dispersando lo que somos, ¿no? Sino que podamos seguir construyendo y definiendo qué es lo que somos, ¿no? Porque ahora es muy fácil perderse entre el juzgar, entre el decir, entre el portar la imagen de lo que decimos que somos o que queremos ser, en lugar de poder sumarnos a la construcción de algo distinto, ¿no? Justamente esta encíclica no es una satanización del uso de lo tecnológico, ¿no? Al final de cuentas, lo tecnológico forma una prótesis con lo que somos. No podemos estar desapegados de la tecnología, pero el uso que le damos a lo tecnológico, ¿no? El uso que le damos a esa prótesis articulada es justamente lo que nos va alejando, lo que nos va separando, lo que va borrando lo humano, ¿no? Lo que va segregando justamente a la sociedad hasta dejarnos aislados detrás de una pantalla, ¿no? De la cual es cómoda, como ahorita, decir un montón de cosas, pero que realmente no salimos fuera de la pantalla
a construir, a hacer, y no porque sea para forjarnos otra imagen, ¿no? Que mostrar, sino porque la vida ocurre ya, ¿no? Aquí detrás de la pantalla nos situamos cómodamente para hablar, para decir, para mostrar ciertas imágenes, pero lo que ocurre está allá, ¿no? Quieres ver la realidad, no me gusta este término, pero quieres ver la realidad, quieres ver la experiencia, quieres ver lo que hay, ahí está fuera de tu ventana, está al lado tuyo, ¿no? No está aquí, no está metido en pelearnos por redes sociales, no está metido en lo que tengamos que mostrar detrás de una pantalla, ¿no? Está a final de cuentas hablando fundamentalmente en esa construcción de lo social, como también nos dice aquí, y cultural, porque al final de cuentas la cultura se va forjando a través de eso, ¿no? Entonces, igual desde este pastiche de esta encíclica, si vamos tomando solamente ideas para disgregarnos, ¿no? Para separarnos, para diluirnos entre un avatar de pantalla, pues no llegamos a más. La cultura también se construye a través de eso, ¿no? Y el franciscanismo, el dinamismo franciscano nos lleva justamente a una construcción de la cultura en el acercamiento. Y entonces le dejaríamos al menos con José Antonio Merino en esta parte, que avanzamos prácticamente las primeras 2 páginas de la presentación de su libro Visión Franciscana de la Vida Cotidiana. Este libro es editado por la colección Caminos. Y les voy a dejar el enlace para lectura en Internet Archive en los comentarios. Es de Ediciones Paulinas, por ahí si lo quieren lo pueden conseguir también, digo, sería excelente. Y entonces sí, porque ya me extendí, esto iba a ser de media hora y por la presentación y demás se fue más largo, pero cerraríamos con 2 cuestiones, ¿no? Una, la invitación hacia orientar ahora esto que llevamos aquí de José Antonio Merino, ¿no? Hablándonos de la actualización del franciscanismo, de una visión franciscana de la cotidianidad, hacia el pensamiento de Raimundo Lulio, ¿no? Un tercero franciscano, que a grandes rasgos pueden buscarlo en internet para ver su biografía, ¿no? Pero que él vivió, también vamos a decirlo así, la cuestión mundana bastante, ¿no? Y en algún momento se acerca a los franciscanos, se vuelve terciario, y empieza con una reflexión ya como un adulto yendo hacia la vejez, entre el amor cortés, ¿no? Como esa máxima experiencia que tenemos como seres humanos de lo divino, ¿no? Y ese diálogo también que él tiene en Mallorca, que es de donde él es, con los musulmanes, ¿no? De hecho tiene un acercamiento bastante con ellos, ¿no? Con los musulmanes. Él empieza a formar sus ars, ¿no? Su ars magna, su ars lógica, ¿no? Que son estas demostraciones igual de pensamiento, ¿no? Filosófico y de vida, en la reflexión justamente de lo divino a través de esto, ¿no? Tiene un libro que me encanta bastante, que es el libro de Amigo y Amante, ¿no? Del amigo y el amador. Este libro está a forma de sentencias. Hace poco relaté un pequeño fragmento del libro, ¿no? Es bellísimo. Y entonces a través de estas sentencias intenta justamente formular esa experiencia mística, ¿no? Otra vez también recordar esto, la experiencia mística, como lo da él, no proviene nada más de elevarnos y flotar por allá, ¿no? En el topos sodanos de las ideas, desapegados totalmente de lo que vivimos, ¿no? Volvemos a la idealización, no es una idealización romántica de algo, ¿no? La mística proviene justamente de esto que somos, de esta carne que tocamos, de este suelo que pisamos, ¿no? De esto que bebemos, ¿no? La vida diaria, la vida cotidiana es la que va formando justamente el camino para apertura hacia la mística, ¿no? Y la mística entonces parte de ahí. ¿De dónde parte la experiencia de Dios, ¿no? Si Dios es una sumidad, como ya hemos dicho, ¿no? Como decía Francisco, sumo y glorioso Dios, ¿no? Si Dios desborda en todo, entonces está en esta creación rehaciéndose constantemente, ¿no? Recordamos otra vez a Clemente, es ese canto de logos que se abre, ¿no? O sea, habla, canta y recrea, ¿no? O sea, crea y recrea y vuelve a formar, y eso es lo que burbujea, ¿no? En la creación, ¿no? Es lo que son las alas que revolotean, que tienen ese movimiento, es un dunamis entonces que nunca para. Y aterrizando justamente con las cuestiones que nos puso aquí Merino,
pues es eso, ¿no? Es un dinamismo que no podemos detener, ¿no? Es una idea con la que no nos podemos solamente quedar, decir es este pasado y se acabó, o es lo que nos dicta la regla a través de un texto escrito y no hay más. Estamos matando el texto, estamos matando la letra y dejando que mate a otros, ¿no? Y no, el espíritu necesita revolotear, necesita co-crear, necesita rehacer, ¿no? Ahora, dentro de una lógica de esa vida, porque también se intentó ordenar a través del tiempo, así como Clemente lo quiso hacer o lo intentó hacer en su momento con sus ensayos, ¿no? En sus Strómata, a donde llegó, no se quedó ahí, ¿no? Sino que esto fue pasando con el tiempo, fue formando varios términos dentro de la filosofía cristiana, fue formando el mismo pensamiento, en algún momento la cuestión de la asidia también, que es algo que quería también abrir aquí, pero creo que dejaré para otro video por cuestiones de extensión. Pero la asidia en el camino de los monjes, ¿no? Que es esa negación de lo que estamos haciendo, de decir todo este caminar, toda esta vida parece que llega en un punto en el que no sirve para nada. La asidia, el pecado de la asidia es lo que permite reafirmar a través de eso que no es, reafirmar a través de la negatividad, ¿no? A Dios, ¿no? Este esfuerzo que me lleva al punto de decir que esto parece que no avanza para nada, permite esa apertura para mostrar que a través de esa nada Dios está ahí, ¿no? Y eso fue formando con los siglos algo que se llamó teología negativa, ¿no? Que por cierto, igual vinculando ahorita con las ideas, es lo que fue llevando hacia sobre el inicio de Pajita, ¿no? En la Edad Media, a este pensamiento también de la tumba, del silencio, ¿no? De estar en la tumba realmente, y que se da experiencia para la Edad Media, para Anselmo de Canterbury, San Anselmo, con su prosologión, ¿no? En esta búsqueda incesante, y que todas estas cuestiones, junto con Hugo de San Víctor, con las escuelas de su tiempo, van a influir a San Buenaventura, que eso también lo tenemos en otro video, en las fuentes de San Buenaventura. Creo que tengo 4 videos al respecto, si se quiere revisar en el canal, ¿no? A constituir justamente este ordenamiento del pensamiento franciscano, ¿no? Como esa vivencia franciscana se va basando en ciertas lógicas, como esa ontología que intentamos pensar a través de lo que Medina nos actualiza, pues Buenaventura en su momento le intenta dar forma a través justamente de una lógica, de una ética, ¿no? De un egresus y de un regresus de ese Dios que es unidad, ¿no? Que insiste, lo tenemos explicado también, y que pues para no referirnos a una biografía, lo cual invito a leer justamente a San Buenaventura, pues nos serviría para empezar a adentrarnos justamente en sus textos, en el más básico, por ejemplo, que es el itinerario de la mente hacia Dios, ¿no? Que por eso no es tampoco tan básico, ¿no? Realmente tiene muchísimo de dónde sacar, ¿no? Pero es justamente este ordenamiento, ¿no? La vida, a final de cuentas, necesita esa lógica. Nosotros necesitamos esas lógicas de comprensión para poder entender lo que estamos hablando del mundo. Pero si en algún momento llevamos a no tener un pensamiento estructurado, a no tener una lógica de lo que estamos haciendo, pues también se pierde todo lo demás, ¿no? O sea, no todo es experiencia, no todo puede ser solamente experiencia, ¿no? Se necesita de cierta formación, y esa formación se necesita de cierto sentido, y pues varios pensadores franciscanos, no solo Buenaventura, no solamente Yul, ¿no? Duns Scoto, Pedro Juan Olivi, ¿no? Incluso Hubertino de Casal, ¿no? Intentaron darle esas formulaciones dentro de su tiempo para tener ese orden de vida dentro de lo que había que hacer, ¿no? Incluso Santa Ángela de Foligno, que también es teología franciscana, ¿no? Cuando va ordenando sus pasos dentro de su experiencia mística, no es decir esto ocurre de esta forma, así ella dice a mí me ocurrió de esta forma, ¿no? Y es lo que me permitió llegar a este punto en el cual mi vida misma se ve permeada por esa experiencia que recubre ya todo lo demás sin importar todo lo otro que suceda, ¿no? Y eso llevó a que Ángela, siendo terciaria franciscana, tuviera que ser consultada en su tiempo por varios franciscanos del momento, justamente por esta experiencia de vida, ¿no? Entonces, con esto así, y cerca de 1 hora, cerraríamos este primer video de tapices, ¿no? Que espero que estas diferentes ideas sirvan para pensar lo que tenemos en el presente. Quedan varios temas pendientes que quería abordar, pero quedaría para un segundo video de estrómatas o estromatei o tapices. No sé si ponerles tapices franciscanos o simplemente tapices, porque estaremos viviendo
pues también de diferentes partes dentro de la historia del cristianismo, historia en general, filosofía, ¿no? Pero espero pues que sirvan justamente como ese punto de reflexión. También decir, como se ha visto ahorita, que va a ser más esto, orientado hacia cachitos de un lado, cachitos del otro, para ver qué podemos ir formando, ¿no? Y ese será el orden justamente dentro de esta cuestión a analizar, al menos en estos estromata que vamos llevando. Pues muchas gracias por escuchar. Soy Jesús Sigüenza. Paz y bien. La bibliografía viene como siempre en la descripción del video.